Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al suboficial mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Luis Alberto Carballo. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, gracias a Dios, y gracias por tu tiempo y poder charlar un poquito de tus experiencias hace 41 años ya en la guerra de Malvinas. Bueno, gracias por hacernos participar en y mantener viva la llama de Malvinas. Es lo más importante, justamente, tenerlo siempre presentes. Y como siempre vengo arrancando, te pregunto, ¿en dónde naciste y esta vocación de ingresar a la Armada, cómo te surgió? Bueno, mira, yo vengo de familia, mi papá era militar, Ujú, de la Armada también, este, antártico, de la época que en el año 47 hizo las campañas antárticas. Y bueno, me transmitió esa vocación. Yo soy nativo de Punta Alta, la ciudad que nací, pero parte de mi infancia la viví en Santa Fe, en un pueblito llamado, un pueblo hoy ciudad, San Genaro. ujú. Este, y bueno, en el año 72 ingresé a la Armada, este, y me recibí en el año fines del 74, como mecánico aeronáutico, orientación electricista. ¿En la ESMA lo hiciste? En la ESMA estaba, sí, cuando yo egresé fines del 74 en la ESMA. ¿Qué promoción sos? Promoción 26, de la promoción 26. Bien. Ahí nos mencionaste mecánico aeronáutico con especialidad en electricidad. Sí, electricista y Ujú. instrumentalista que en esa época no existía lo que hoy es el aviónico, Ah, que se, que se dividió después, años después, se ujú, dividió la especialidad en aviónico. Yo soy mecánico general sí, orientado a la parte eléctrica, sistemas eléctricos ujú, e instrumentos de aeronáutica. bien. Aparte, tenía la función en la Armada Ujú, como paracaidista de búsqueda y rescate, cubriendo maniobras de rescate con Siquín, Alouette y los aviones de exploración, tanto como el Neptune y como el Tracker, para hacer búsqueda y rescate. Y después en las estaciones de portaaviones, cubriendo búsqueda o salvamento en los momentos de operaciones en cubierta de vuelo de T-28, cuando eran los T-28 antes de Malvinas, claro. los trackers y los A4. Posterior vinieron los Super. Cubríamos estaciones de salvamento y rescate cuando operaban catapultajes Ujú. o enganches diurnos y también nocturnos con los trackers. O sea que por lo que nos comentás, tenés bastantes horas de vuelo y también bastantes millas náuticas navegadas. Sí, navegué en el portaaviones desde el año ya cuando egresé de la escuela, que me presenté en el destino, que fue mi escuadrilla, Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina, donde estaban los Ujú, trackers, ujú. los tracker A en ese momento. El portaaviones hacía muchas navegaciones. O sea que navegué del año 75 hasta que fue sacado del servicio el portaaviones. Estamos hablando O normalmente iba como mecánico del tracker, ujú, operaba, o me tocaba a veces navegaciones para cubrir lo que era rescate. entiendo. Las Bien, estaciones de rescate las estaciones de rescate era cuando el A4 o el Super operaban en cubierta de vuelo. bien. Tenías Esa era la función. tenías una función bastante movida. O estabas como Sí, sí, mecánico. no me salvaba de una porque las navegaciones se dividían en dos grupos. Ujú, Un grupo iba en una etapa y al otro mes, si había una navegación, iba a otro grupo.
y me tocaba, si no iba con uno, iba con el otro. No Claro, me salvaba. Me hice bien, todas. En bien. ese periodo, entre el año 75 hasta que fue radiado el portaaviones, me fui a navegar siempre. La verdad, una experiencia inolvidable el portaaviones porque es una maquinita ahí de un equipo grande Ujú, donde en cubierta, en hangar y toda la tripulación del portaaviones es un equipo, exacto, un claro. equipo. Cuando nos mencionaste la escuadrilla antisubmarina, ¿en dónde tiene asiento? Bueno, la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina tiene asiento en la base aeronaval Comandante Espora. Ujú. Está pegadito acá a la base naval Puerto Belgrano, Ah, a bien, 30 kilómetros. Y bien, pegado a la ciudad de Bahía Blanca. Espora está ahí en la ciudad de Bahía Blanca. exacto, bien. Y Punta Alta está entre Espora y Puerto Belgrano. Claro, está todo Está ahí todo acá cerca. cerquita. Sí, está todo cerquita. Bien. 28 kilómetros ahí de Punta Alta a Bahía Blanca. Ah, Y 18 kilómetros de Punta Alta a Espora. sí, está todo ahí nomás, tenés razón. Está todo cerca. Y la base naval está pegada, hay que cruzar alguna vía, que es la base Ujú, naval, que está la base naval Puerto Belgrano, en Punta Alta. bien. ¿Y cómo fue tu primer destino así, o sea, un suboficial recién egresado y llegar a tu primera unidad? Bueno, cuando yo llegué a mi unidad, a Tracker, Ujú, la escuadrilla ya tenía eh, 12, 13 años de avión en servicio, porque se había inaugurado la escuadrilla en el año 1962 ujú, y yo llegué fines de 74, claro. hablemos de 75. Este, ese avión, que estaba integrado por los trackers modelo S2A, Ujú, ya tenía su vida limitada y en el año 77 ingresan al país una versión de tracker similar en la estructura y en la planta propulsora, que es la planta propulsora motor a pistón, ujú, motores radiales de 9 cilindros, bimotor. Esos aviones llegan justo en el conflicto, antes que empiece el conflicto con Chile. Entonces, se junta la escuadrilla vieja, que estaba integrada en ese momento ya teníamos 5 aviones, más los 6 aviones que vinieron de Estados Unidos, que era una versión un poco más actualizada. El motor con algunas reformas, la parte de sistemas eléctricos completamente nueva, distinta, ¿va? Al modelo A. Este era el modelo S2E, el que llegó. Llegaron 6. sí, Bueno, y ese avión participó en el conflicto en Malvinas, perdón, en Chile, ujú, en el año 78, operando ya desde el portaaviones. Y los Tracker A, que eran la versión más viejita, sí, que tenía ciertas limitaciones ya, fueron al continente, o sea, operaron desde Ushuaia a Río Grande. Se quedaron ahí. Se dividió la escuadrilla, como quien dice. Y entiendo. ya después, año siguiente, bueno, ese avión, el Tracker A, el viejito, dejó de cumplir la parte de exploración y guerra antisubmarina y se lo modificó a un modelo que era logístico. O sea, se le sacaron todos los equipos electrónicos que el avión tenía Ujú, y se modificó toda su estructura para poder llevar material, por ejemplo, repuestos al portaaviones que ujú, nos servía como avión logístico para el Tracker E. El Tracker E es un avión de guerra antisubmarina, ¿sí? Que tiene equipo de misión y tiene radar de búsqueda, ¿sí? ujú, Que después en el conflicto de Malvinas, bueno, el avión en sí, la escuadrilla en sí, cumplió distintas, de acuerdo a la situación que le tocó pasar, distintas etapas en el periodo de 82 días, que fue el tiempo que nosotros estuvimos destacados, en total. bien. Y así, en pocas palabras, si tenéis que describirnos el tracker para el que está escuchando que no lo conoce, ¿cómo lo describirías este avión? Bueno, el Tracker es un avión bimotor Ujú, de el bimotor es motor a pistón, ¿sí? Motor alternativo, le decimos nosotros,
que sería de 9 cilindros radiales, ¿eh? De 1820 con 1525 HP, ¿eh? Ujú, O sea, de potencia, cada motor. ¿Cuál era lo que destacó a este avión, que lo hacía diferente al resto de los aviones que tenía la aviación naval? Excepto al Neptune, que era el avión explorador también, que tenía unos motores similares, o sea, ujú, motor a pistón, más potente, más grande. sí, Este avión, al tener ese tipo de motor, lo hacía un avión lento. La velocidad crucero eran 140 nudos, ujú, ¿sí? Y la velocidad máxima 180 nudos. O sea, estamos hablando de llegar a la velocidad máxima de 330 kilómetros, ujú, 350, sí, ¿sí? Con una velocidad crucero de 250. O sea que lo hacía un avión muy, muy limitado. En el conflicto, este avión eh, alcanzó a volar junto con los dos, porque después se incorporaron dos aviones brasileros que nos hicieron apoyo, que fueron los bandeirantes. ujú, Se juntaron en el conflicto para sumar la exploración, porque ya en ese momento, estamos hablando ya del mes de junio, mayo, junio, dejó de volar el Neptune, que era el avión de exploración. claro, Entonces se reforzó lo que era la exploración con dos aviones bandeirantes, que eso después lo explico, dale, si querés, te lo dale, explico mejor. obvio, dale, dale. Llegando a lo que fue el 82, ¿vos qué grado tenías? Bueno, yo cuando fue el año 82, yo ya tenía en la escuadrilla 7 años de servicio, Ujú, y ese año, fines del 81, me llega el ascenso a cabo principal. O sea que ascendí a la jerarquía de cabo principal en diciembre. O sea que estaba como cabo principal recién ascendido en el 82. ¿Qué edad Ese era. tenías? Y yo en ese momento tenía 25 años. Bien, bien. Y con 7 años 25. dentro de la escuadrilla tenías bastante experiencia ya. Sí, en la experiencia realmente vamos a hablar Ujú, tres etapas, una inicial, una media y una ya con mucha experiencia. Y yo estaba en la media, diríamos. entiendo. ¿Por qué? Porque en la parte que era la parte de sistemas eléctricos, Ujú, este avión se caracterizaba por que abarca mucho el resto de los sistemas, o sea que es el avión completo en la parte electrónica, en la parte de sistema de armas y en la parte instrumental, y el sistema eléctrico se encarga del sistema hidráulico porque ah, plega alas, claro. ¿sí? Tiene muchos sistemas eléctricos, abarca muchos circuitos. Ujú. Entonces es un avión que lleva tiempo realmente a formarse uno, Estudiarlo quiere bien. decir, ya soy un Ujú, experimentado, sí, te ¿sí? entiendo. Por eso, el que llegaba a esta escuadrilla, a este tipo de avión, permanecía muchos años en esta unidad, ¿sí? Porque se iba formando en tantos años que llegaba un momento que abarcaba y tenía mucha experiencia, y gracias a eso que tenía la aviación naval, tenía como base de tener formado un mecánico y tenerlo muchos años, eso facilitó mucho a que en el conflicto donde uno necesitaba que el avión esté 24 horas en el aire, en este caso el Ujú, Tracker, sí. se solucionaran más rápido las fallas, porque era un avión muy fallero, Ah, ¿sí? mira. Había un cálculo logístico que se necesitaba para una hora de vuelo, 25 horas hombre para mantener el avión en el aire, ¿eh? Por ejemplo, no sé, la puesta en marcha ya era un problema porque con el frío se Ujú, cebaba mucho el motor, se ahogaba, no arrancaba, o tenía una falla de empleado de ala, o tenía una falla eléctrica que afectaba al radar o al equipo de acústica, que es el que se encargaba para la búsqueda antisubmarina. O sea, era un avión fallero, pero ujú, muy noble. Esos dos motores que tenía, llegado el momento que hubo que usarlo
para evasión y escape ujú, del radar enemigo, ¿sí? Que muchas veces fue señalado, o sea, por radar enemigo, bueno, dieron resultado esos motores. ¿Sí? Ese avión, el tracker, tiene una autonomía de 6 horas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esas 6 horas se ven reducidas de acuerdo a la exposición que tenía el avión, porque el avión para operar eh, tenía que ascender, ¿sí? Eran todos los vuelos rasantes sobre el ujú, mar, pero tenía que ascender, hacer una emisión de radar y rápidamente mandarse a pique otra vez por si era detectado por el radar enemigo. claro, Todo eso hacía que el consumo del combustible varíe ujú, en el tiempo de duración de la autonomía que tenía. Y depende de dónde operamos, ¿sí? Porque nosotros normalmente la escuadrilla operaba durante un año a rajatabla con el adiestramiento, años de adiestramiento, ujú, 1200, 1000 horas, 1500, depende del año, que era adiestramiento para la capacidad que teníamos de acuerdo a la cantidad de pilotos que disponíamos en ese momento en un año, esas cantidades de horas de vuelo. En lo que duró todo el conflicto en el Atlántico Sur, llegamos a las 1000 horas, ¿sí? O sea, en los 82 días volamos alrededor de 1000 horas en total, es un cosa que montón. normalmente lo hacíamos en un En un año. año, es un montón. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la etapa que nos tocó vivir, por ejemplo, en el portaaviones, era H-24 un avión en el aire, ¿sí? Ujú, Eh, porque era la misión del tracker fue en un momento era protección de la flota, claro, ¿sí? Y la protección era la búsqueda antisubmarina. ¿Eh? Que ese fue el objetivo en el periodo que estuvimos en el portaaviones. Nosotros nos dividimos diríamos, en cuatro campañas. sí, Una es el inicio, ujú, ¿sí? El inicio que para nosotros empezamos sin saber, no sabíamos nada. Yo siempre lo cuento, el día 27 de marzo, estaba en el cumpleaños de mi vieja. Estábamos festejando el cumpleaños, no me acuerdo si era un viernes, un sábado. ujú, Y vino un suboficial que era el encargado de personal en un vehículo a avisarme que al otro día, a la mañana, que era un domingo, me parece, o un sábado, no me acuerdo, tenía que embarcar al portaaviones por planchada. Por planchada significa de tierra, ¿sí? O sea, ir hasta el portaaviones y subir por tierra. ujú. Que normalmente nosotros siempre embarcábamos o íbamos con el avión 2 días después que el portaaviones zarpaba o íbamos con el helicóptero. Bueno, Ya era raro entonces. no, ya, a veces iba un grupito, Ujú, pero como yo había ascendido ese año al grado ese de cabo principal, hacía poquito, era el más, diríamos, el último orejón del tarro, sí, se me mandaron por tierra. ujú, Y me dice suboficial, dice, no, pero lleva lo mínimo porque es un vuelo, un ejercicio para recalificar a los nuevos pilotos que habían llegado de pase, que ujú. habían estado en la escuadrilla, pero habían dejado de volar y volvían a la escuadrilla. Era un adiestramiento para recalificar a los pilotos que hace rato que no van al portaaviones. O sea que calcularle acá a la altura de Faro, Montehermoso, toda la zona Viedma, marzo todavía no hacía mucho frío, Ujú, 5 días, 6 días. O sea que lo que uno llevaba era para el equipo mate, nos faltaba, ¿no? ujú, Y, y así fue. Al otro día embarcamos, qué sé yo, que bla, bla. El día 28 empezamos a navegar, 29. Y de golpe y porrazo veíamos que estábamos con mucha gente a bordo, que no era normal en esa época, mucha gente que no estaba en la escuadrilla, gente de mucha experiencia, que se había ido con alta jerarquía también, que empezó a adiestrar, y ya el día 28, perdón, el 29, 30, ya estamos lateral a Viedma, y ya la temperatura no era la claro, normal, claro, porque en cubierta de vuelo, mientras el portaaviones navega, se siente el frío, ujú, ¿sí? Y bueno, en ese momento teníamos
un grupo de mecánicos, en total seríamos 40 a bordo, ¿Y más los cuánto, pilotos, y cuántos más aviones los mecánicos. tenían Es que se operativos? necesita, para mantener el avión en vuelo, se necesita, se llama, nosotros le decíamos el ERMA. El Ajá, ERMA es la palabra ERMA con H. ajá, ¿Qué significa? La H, hidráulico, o sea, un especialista en hidráulica. La E era el electricista. ujú, La R, el radio. El M, el motores. La A, el armas. Y el S, el supervivencia. Esa es la palabra ERMA. ¿Por qué tenía eso? Porque cuando el avión está en catapulta, que va a salir al despegue, ujú, normalmente surge una falla. Entonces el piloto le hace seña al señalero, que es el que le hace seña para catapultaje, que tiene una falla. Entonces la falla, ¿quién va a bordo del avión a ver qué falla tiene? el Puede ser mecánico, un motorista, un electricista, claro. un radio, un arma, un hidráulico. Entonces el piloto hace la seña uno, 2, 3, que es la seña de la letra que yo te había dicho, el ERMAS. Claro. Entonces el 2 era el electricista. Te hacía la seña al piloto del 2, Ujú, era un electricista arriba para ver una falla que era determinante antes de la catapultada. Ya ujú, está el motor en marcha, está todo listo ahí a bordo. sí, Entonces, esa era la forma de identificar al especialista. Yo cuando me dicen que el día primero a la noche teníamos vuelo nocturno, que era un vuelo de enganche nocturno y catapultaje, ¿sí? Y terminamos tipo 11 de la noche. ujú, Nos fuimos a pegar un bañito y a dormir. sí, Y a las 12:30, 1 de la mañana, nos despertaron y que teníamos que ir al hangar. ¿Por qué? Al otro día había un vuelo de búsqueda, una exploración, que era a las 4 de la mañana, pero él lo hacía otro grupo. Pero ujú, ahí nos encontramos que nos despertaron a todos y nos fuimos al hangar del portaaviones. El hangar del portaaviones es inmenso, ujú, o sea, abarca de proa a popa, sí, en una de las partes de las, diríamos, las cubiertas que está para guardar los eso, helicópteros, los A4. ujú, Y estaban todas las escuadrillas que tenía del grupo que embarcaba. El grupo se llama el Grupo Aeronaval Embarcado, que ujú, son los aviones que se caracterizan por operar de portaaviones, que en ese momento eran los A4Q, ujú, que había 7, 8, los Tracker, los Sikin y los Alouette, bien, que era lo que correspondía al Grupo Aeronaval Embarcado. Y ahí nos encontramos todos los mecánicos y los pilotos y todos en ese horario, que fue el horario que habla el almirante Buse, la famosa arenga, sí, que se iniciaba, ya estábamos día 2, la Operación Rosario. la sorpresa Y ahí, total, ahí nos quedamos todos petrificados porque realmente no sí, la esperábamos. claro, Y terminó la locución el almirante Buse. Inmediatamente, bueno, salió un jefe de mecánico, leyó una lista de 13 hombres, 13 mecánicos, que nos daban la directiva de que ese grupito, al otro día, cuando amanecía, digo, ujú, desembarcábamos desde el portaaviones hacia la isla. Con 2 trackers, ¿sí? Que teníamos que alistar las herramientas necesarias, porque en la isla no íbamos a tener nada, claro, no teníamos nada, llevar los repuestos que podrían ser posibilidad de falla, y lo que encontremos que no ocupe mucho peso y mucho lugar. Para estar ahí no sabíamos cuánto. Así que se armó, nos armamos, eran las 3 de la mañana, estábamos armando las valijas, todo, y bueno, ya el otro día, eh, con mucha niebla, salió un helicóptero Ciclín, con un grupito de mecánicos y operadores, y despegamos con un Ciclín, y el segundo Ciclín, que iba a llevar repuesto y víveres, no pudo salir porque era la niebla tan intensa que no podía volar. todo Nosotros esto, salimos con mucha niebla, todo esto con las a islas ras ya, del agua. ya recuperadas o todavía no. Ya estaban recuperadas ya los No, comandos
Ya había fallecido el Capitán capitán Giachino. Giachino, Sí, nosotros íbamos, diríamos, la retaguardia, bien. ¿sí? Y posterior que nosotros llegábamos a la isla, la idea era Que lleguen los la aviones. recuperación o la recepción de los dos traques que iban a ser catapultados cuando nosotros estemos en la isla, los mecánicos, el grupo este de mecánicos. Mm, Para que tengas una idea, el avión lleva 4 tripulantes: piloto, copiloto, sí. operador de radar y operador del equipo acústico, puesto 3 y puesto 4. Ajá, ¿Sí? Esa es la función del tracker. ujú, O sea, uno va en la pantalla de radar y el otro va en la mm, pantalla, en el sistema de acústica, que es el que agarra, está en la parte de la firma, que nosotros se dice firma, ujú, a lo que graba, la frecuencia que graba, en sí, un papel que va girando y va como un electrocardiograma, claro, va filmando, va grabando, perdón, ujú, las frecuencias que escuchan a través de el mm, sonido de un sistema que se llama sonoboya, que son unos tubos que tienen un micrófono con un peso, con un cablecito. Ese tubo queda flotando, cae el micrófono al fondo del agua, al fondo del mar, ujú, y tiene una antenita. Entonces lo que hace el micrófono es escuchar todos mm, los sonidos que hay en el fondo del mar. lo transmite. ¿Sí? Y ahí lo transmite a la antenita. Y el avión lo recibe y en ese papel aparece la frecuencia. Y ahí en esa firma, el operador que ya está especializado en esto Ujú, es el que se encarga de determinar qué tipo de submarino es, si es nuestro o si es un submarino ajeno a la fuerza, si claro, es submarino eléctrico, si es submarino nuclear, ¿sí? De acuerdo a ujú, esa firma, porque la hélice emite su sonido de acuerdo al tipo de submarino. sí, Normalmente los operadores ya tienen, de acuerdo a la experiencia o a la base de datos que se tenía en ese momento, que era, no había computación, pero la base de ujú, datos era por escucha, ujú, grabaciones, de si el submarino era de Perú, porque habíamos operado con submarinos peruanos, si era de Chile, si era americano. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos operaciones UNITAS. La ujú, operación UNITA era con la fuerza de Estados Unidos, sí, con Brasil, Uruguay. Entonces se grababan todos esos datos y más o menos se tenía identificado qué tipo de submarino podía ser. ¿Sí? bien. Que gracias a eso y la experiencia, bueno, en algún momento sirvió para detectar que cerca de la flota siempre estuvo algún submarino que, bueno, posterior nos enteramos que era el Splendid y no me puedo acordar del otro, que eran nucleares, El Spartan. el Sperma, Ujú, exacto. Que posterior al hundimiento del sí, crucero, ¿no? El ujú, Conqueror. bien, Eh, el tracker, en el momento que operó, pues yo te decía, las 24 horas teníamos que tener un avión operando, otro en catapulta, en servicio. En servicio significa que todo funcione, ujú, porque por ahí tenía el avión que estaba en servicio y te funcionaba el equipo de radar y el de emisión acústico de 10, pero ponía en marcha para ir a catapulta y empezaban a caer las revoluciones del motor. ¿Qué es caer la revolución del motor? Y no sé, que dos bujías o una bujía perdías en el motor izquierdo, motor derecho, entonces perdía potencia. Entonces no te daba la potencia de despegue, porque por ahí caía muchas revoluciones. Entonces ese ujú, avión no podía despegar el portaaviones. Automáticamente había que sacar los equipos o ir al otro avión, al tercer avión, que estaban en el hangar o estaban cubiertos también. ujú, O sea que era tú un relojito. claro, Si no era una cosa, era la otra. Y había que estar atento cuando ya ese avión que estaba en el aire, operando con la acústica, escuchando a ver si no se acercaba ningún submarino a la flota, ujú, más allá de que la flota estaba protegida por la Hércules y la Trinidad, ¿sí? Y el Pi, que eran los escolta, escoltas del portaaviones. ujú, No nos olvidemos que la flota nuestra en ese momento, lo único buque, barcos modernos era la Hércules y la Trinidad. sí, El resto, y las corbetas.
la Gran Vela. El resto eran buques de la Segunda Guerra Mundial. incluyendo el Eh, portaaviones. el portaaviones era del año 40, de 39, Ujú, 40, ¿sí? Por eso que el portaaviones no le daba muchas veces, necesitaba velocidad para la catapulta, para poder ujú. despegar. Y necesitaba viento para poder despegar el avión, porque los aviones, por ejemplo, el Tracker, estaba a full de combustible y estaba a full de armamento. Porque no es un avión que lleva armamento de defensa, pero sí lleva bomba a profundidad y torpedo. ¿Sí? Eh, yo acá tengo la Una vez maqueta que capta el para. submarino, tiene posibilidad de atacarlo. Claro, es un avión de búsqueda y de caza. Ujú, Para portaaviones, el avión en este momento hacía lo que era protección. Pero sí hubo un momento, el 5 de mayo, hubo la detección y se le tiraron los torpedos y el helicóptero Siquín también tiró torpedos que no se hizo impacto. ujú. Aparentemente después dijeron que sí, que golpeó un torpedo que no explotó. Al Onix, que era un submarino convencional. Sí, dicen, sí. ¿Sí? Eso. Yo acá tengo la maquetita del avión mío. Este es Ah, el tracker para que vean lo que es un avión bimotor. En este caso está con alas desplegadas. ujú. No sé si lo alcanzan a Un ver. poquito más arriba. Ahí está. ¿Sí? En la maqueta ahí está con el torpedo en el ala, Ujú. ¿sí? Pero normalmente el tracker lo llevaba en la bahía de torpedo. A ver. O en este caso lo tiene en el ala. Ujú. ¿Sí? Y después acá atrás, Sí. atrás del motor, sería lo que van los tubos de sonoboya. En cada ala tiene la sonoboya, que son las sonoboyas las que lanza Ujú. en forma le decíamos en forma de rosa, una rosa en el mar, Sí. para sembrar esa sonoboya y que el operador acústico está atento a lo que yo te dije, la Ujú. grabación y el De sonido cada de, sonido. de cada, de cada ruido que se escucha. A veces se escuchan los ruidos de la ballena, Claro, obvio, sí. Y uno tiene que saber cómo discernirlo, ¿te entiendes? claro. Y en esa tripulación de cuatro que nos mencionaste, ¿ustedes, los mecánicos, iban también a bordo? No, los mecánicos Ah, solamente tuvimos los traslados, ah, ¿sí? Por ejemplo, bueno, bajamos la isla, estuvimos en la isla, hasta que se hizo lo que hizo en la isla el avión fue vuelos de exploración. acompañar a los barcos de apoyo que venían, Ajá. que traían material, combustible, porque no había combustible, el avión llevaba aeronafta, Ujú. ¿sí? Ya era en la isla, cuando nosotros llegamos, que estaba todo el proceso de evacuación de los comandos ingleses que estaban prisioneros, Sí. había comandos ingleses vestidos de civil que Ujú. supuestamente estaban dispersos por la isla, y nosotros nos encargamos en la primera etapa, cuando llegaron los comandos y la gente de Fuerza Aérea, se acomodó la pista para que puedan aterrizar, porque habían dejado material Claro. para que no se puedan Ojo, aterrizar los sí. aviones. Y nosotros nos encargamos de armar la estación junto con gente de Punta Indio que vino destacada, de Seiza, Ujú. lo que sería la pista o la estación aeronaval, que para nosotros fue Estación Aeronaval Malvinas. Un ¿En pequeño dónde? hangar Ah, un que hangar, no bien. era para guardar aviones, sino era un hangarcito que era un Ujú. taller para nosotros, que ahí nosotros fuimos a vivir. Los días que estuvimos ahí, los mecánicos, dormimos ahí en ese hangar. Mucho frío, mucho frío. Porque pensá que nosotros bajamos con lo opuesto. Claro. Lo opuesto nuestro era yo usaba el overol de vuelo Ujú. y la campera de cuero, que es la campera que identifica la aviación naval, que No. es la campera de vuelo. Ujú. Y no teníamos bolsa de dormir, llevábamos colchoneta, bajamos con colchoneta. Y el piso de ese hangar era de tierra, turba. O sea Mm. que a la mañana Muy hacíamos duro. húmedo, claro. Esa semana, esos 15 días que estuvimos nosotros en la isla, se hicieron vuelos de exploración, fotografía de todo lo que es
los posibles lugares de desembarco, Ujú, la isla Borbón, donde después se utilizó con la pista de Calderón, sí, toda esa zona que se fue con fotografía y se fue haciendo exploración y se fue encontrando. Ahí sí el Británico con un operador de radar volaron. Podían volar porque podían ir como observador. ¿vos tuviste esa oportunidad? Estaban guerra. eh, sí, hicimos un vuelo en lo que es la isla. Y pues la parte de mantenimiento, lo que sería la parte logística, porque ahí teníamos otro problema. Ujú, No teníamos combustible, no había camión para cargar combustible. No, este avión no tiene baterías. El Tracker, como es un avión de portaaviones, sí, no usa baterías, usa grupo de poder externo. Y los ingleses habían desactivado en la isla, por ejemplo, los vehículos habían cortado cables, dejaron sin servicio, o sea, rompieron cosas para que ujú, nosotros no las usemos. claro, Y encontramos un grupo de poder externo. El grupo de poder externo sería el que alimenta el sistema de arranque de 8 volt que usa el avión ujú, para poner poder externo y hacer arrancar. Bueno, nos dedicamos a eso, armamos toda la logística, diría. Y después teníamos el problema, como el avión, ya te digo, era que estaba full de combustible, pesaba full de arma, que eran los torpedos, y pesaba 28.000 libras, casi 13.000 kilos. ujú, ¿Sí? ¿Qué pasaba? La pista era de cemento. El rodaje, donde lo teníamos estacionado, era de en canto altura. rojo. Y a veces, con el peso, Ujú, se nos metía una pata derecha o la pata izquierda y se me iba para abajo. ujú, Y más de una vez tuvimos que estar renegando con eso. Sí, 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 tuvimos problemas con eso. Después, bueno, lo sacamos de ahí y lo llevamos a la cabecera de pista. Y ahí convivimos con la gente de Fuerza Aérea, que nos dieron mucho apoyo, ¿sí? En los primeros días, que ujú, estábamos medio como no teníamos una buena logística, que era el Morphy también, nos sí, dieron apoyo. ¿Por qué? Porque en fundamental. el segundo helicóptero que yo te decía, Ujú, que no despegó por problema de niebla y el portaaviones se volvió al puerto a reabastecerse, porque después el portaaviones volvió y se fue nuevo, claro. cuando nosotros nos tomamos la isla. Y fuimos al reencuentro del portaaviones después de nosotros. Cuando salimos de la isla, volvimos al portaaviones, ¿sí? Que estuvimos navegando con el portaaviones eh, el 10 de mayo. El, Bien, Luis, entonces nos había comentado que en las islas tuvieron unos 15 días aproximadamente. sí, más o menos, no me acuerdo si 15, sí, 16, 15 días. Bien, y de ahí entonces retornaron Sí, al portaaviones. lo que pasa que ahí en la isla, yo te decía, que se hicieron todos los vuelos de fotografía, de exploración, Ujú, eh, el armado de lo que sería la logística. Tuvimos que dedicarnos un tiempo a, a bajar o a colaborar, a trasladar lo que serían los tanques de 200 litros de combustible, no solamente de aeronasta, que era la que usaba el tracker, este, sino que teníamos que distribuirla a lo largo, alrededor de la pista, en lugares, diríamos, estratégicos, ujú, de tal forma que cada vez que eh, podría haber un ataque, que posteriormente hubo, no estén los tres en el mismo lugar. Entonces había que trasladarlo a mano, desde lo que fuimos a buscarlo de los buques que lo traían y a los estados, por ejemplo, hasta lo que es el pueblo, ujú, ¿sí? Estaba el Puerto Argentino, que está más o menos 8 kilómetros del aeropuerto a un lo que pueblo, es el pueblo. sí, Y nosotros íbamos y lo traíamos y después lo distribuíamos. Y también tuvimos que hacerlo con lo de JP, ujú, que era el combustible que posiblemente a nosotros nos relevan los aviones Maki, la primera escuadrilla de ataque, ujú, que los Maki, donde estaba Owen Kripa, ujú, son los aviones que nos relevaron a nosotros. Cuadrilla esa nos releva, o sea que nos cruzamos. Le dejamos armado el lugar con toda la logística que ellos después armaron de acuerdo a su avión, y nosotros nos volvimos las dos aeronaves
para después juntarnos con el resto de la escuela y seguir operando desde el portaaviones. Son ya un total de 5 aeronaves, Ah, ¿sí? bien. 5 trackers. De los 6 que teníamos, se pudo poner en servicio 5. ¿Por qué? Cuando se inicia el conflicto, que nosotros no sabíamos nada, Ujú, veníamos del periodo de vacaciones, ¿sí? De las vacaciones de verano. claro, Veníamos el cambio de gente que se iba, la gente que venía de pase, y los aviones que habían terminado en el mes de noviembre, diciembre del año anterior, con la etapa de mar, que habíamos ido al portaaviones en noviembre, y con los aviones ya medio ahí en el claro. para entrar en inspección, en mantenimiento. Entonces, cuando volvimos de las vacaciones, teníamos 2 aviones en servicio. El resto estaba fuera de combate. Y hubo los repuestos con el apoyo del arsenal, personal civil, o sea, el taller aeronaval, que hubo gran esfuerzo en ese periodo de recuperar. Mientras nosotros estábamos navegando para la Operación Rosario, en Espora estaba haciendo un esfuerzo tremendo para recuperar el resto de los aviones que después incorporan a la segunda etapa de mar, o sea, a la segunda campaña, que es el periodo hasta el 10 de mayo, que el portaaviones la flota deja de navegar e ingresa a puerto la flota, y nosotros nos destacamos automáticamente con los 5 trackers, nos fuimos para Río Gallegos. La otra etapa donde operamos desde Río Gallegos con todos los vuelos que ya no cumplían la función de guerra antisubmarina, porque no había que proteger la flota, Claro. pero sí era hacer en vuelos de exploración. Ya ahí tenía importancia el radar para hacer los vuelos de exploración, para, diría, asegurar un pasillo en el océano, en el Atlántico, para que los aviones de ataque, ya sea los Super E, los de Fuerza Aérea, eh, tengan una seguridad en el camino, no se encuentren con una fragata misilística. Claro. La función del track. O ¿Eh? sea que me imagino que en esas Este, misiones, y ya sí. para esa época dejó de volar el Neptune, Ujú, que era un avión de mucha más autonomía. No lo olvidemos que fue el que detectó a la Sheffield, y fue el que detectó también a los sobrevivientes del crucero, cuando operaba desde Río Grande. ¿Sí? ujú, Mientras nosotros estábamos en el portaaviones, el Neptune hacía que era la operación desde Río Grande, con una autonomía mayor. Está que ya te digo, la autonomía lo limitaba cuando iba a las operaciones, que llegaba a veces hasta la isla, a la zona de la isla, y no podía permanecer mucho tiempo ahí en la búsqueda, porque no le daba la autonomía para regresar. Lo mismo le pasaba a los aviones de ataque. claro, Llegaban, no olvidemos que en ese momento los aviones, el sistema de navegación era inercial, no había computadora, sí, ¿sí? Había algún avión que sí tenía, trabajaba con el VLF Omega, con la antena Omega que tenía entre Leo. Con eso más o menos ya, seguía no un todos los poco. aviones tenían instalado el sistema. Exacto. Había un solo track con el sistema y un solo avión de ataque que tenía ese sistema, para poder ser muy preciso en la navegación. Ujú, ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sistemas inerciales, o los que trabajaban con sistemas magnéticos, donde se desviaba 5 grados en la distancia, un terminaba abanico, en perdía el otro lado. rumbo. Claro. O sea que era otro tema el mantenimiento ahí. Había que ser muy preciso en el mantenimiento en los sistemas de navegación. Ese también fue otro tema. Y ahí fue donde se incorporan con una tripulación mixta, gente de pilotos y mecánicos de Neon y otros que eran de Tracker, forman
un grupo que traen los dos aviones bandeirantes de Brasil ujú, en algo express, en dos, en una semana ya tenían el avión, los dos aviones incorporados, que lo incorporaron en Río con una escuadrilla nuestra, que ahí operaron también esos dos aviones desde Río Gallegos, para reforzar todo lo que es el control marítimo. El laburo del avión Tracker eh, era un trabajo silencioso, porque no era un avión de ataque, o sea que era de exploración. Por eso se lo reconoce al Tracker como el avión, el logo nuestro es el búho, ujú. famoso búho, Uf, es sí. lo que nos identifica en la escuadrilla. Como es un avión que operó tanto de diurno como nocturno, y en el portaaviones, cuando los vuelos eran nocturnos, más de una vez, en el momento del enganche nocturno, está todo oscuro, solamente las lucecitas de pista, más de una vez enganchó y se quedó civil. Directamente, se paró el motor, un motor o dos, Tremendo. en el enganche. Porque cuando se mueve en el enganche, el poco combustible que trae Se va. no alcanza, Claro. se arma una succión ahí que en vacío de aire, Sí. paran lo que es la presión de combustible. O sea que Ha pasado en dos o tres vuelos. volaban prácticamente hasta el límite de la capacidad. Sí, sí, sí. Y lo que hacía que se pierda un poco el control de ese consumo es ese tema de que había que bajar rápidamente al nivel del mar, Ujú. vuelta antes, y al poco, a los minutos volver a subir, emitir con radar Y volver y a bajar. verificar si se conseguía algún contacto. Ujú. Esa era la función. No podían permanecer mucho tiempo emitiendo con radar porque Te captaban. el Harrier lo detectaban y lo alcanzaba. Tal es así que, bueno, un avión fue perseguido por dos Harrier hasta la flota nuestra, cuando la flota nuestra, los trackers detectan la flota inglesa. Que famoso ataque que no se dio el 30 de abril, primero de marzo, Ujú. que por un problema de que no había viento relativo, los A4 que iban a hacer el ataque, ya tenían identificado dónde estaba la flota inglesa, no pudieron despegar, porque con mucho peso. Y no había viento, entonces no le podía dar el despegue desde el portaaviones, en el catapultaje, digamos. Ujú. ¿Sí? Y al traque lo trajeron los dos, los Harrier lo trajeron cerquita. Cuando los Harrier detectaron que los radares de las fragatas misilísticas, la Hércules y la Trinidad, que lo detectaron, dieron una vuelta. Pero ya ahí ellos también detectaron de la flota nuestra. Claro, ya sabían dónde estaban. Ellos, ellos también, la flota inglesa se replegó, se fue para el Ujú. otro lado. Claro. No se quedaron de este lado de la isla, se fueron para el Ujú. otro lado, como Claro. al lado de África. Ujú. Sí. Este, ahí fue donde ningún avión nuestro podía llegar. Los aviones de ataque nuestros no podían llegar porque no le daba la autonomía. La autonomía, Por exacto. eso nació esa operación famosa de los Super y los otros de Fuerza Aérea Ujú. con los Hércules, que fueron por atrás de la isla, hicieron todo ese, para poder alcanzar a la flota, si no, no se daba. Ese fue la... Ujú. Eh, bueno, y después nosotros, cuando los aviones, los trackers volaban, por ejemplo, eh, la anécdota es que siempre los mecánicos, perdón, los operadores Ujú. llevaban la manta doblada en cuatro. ¿Qué era la manta doblada en cuatro? La manta que usábamos para dormir, Sí. la doblaban en cuatro y la ponían en el piso. ¿Por qué? Porque era tan intenso el frío, ¿sí? No podían usar la calefacción, porque la calefacción del tracker utiliza el propio combustible del sistema, ¿sí? Que es la aeronasta, en un sistema que se llama Janitrol, que es una pequeña caldera, diríamos, que se encarga de consumir parte de ese combustible y de ahí sale el calor al sistema. Entonces, para evitar gastar combustible, directamente se desconectaba. Así que los que volaban, tanto nosotros como los operadores, Un frío. el frío adentro del avión era muy intenso, Ujú. muy intenso. Eh, por ejemplo, después, la argentinada nuestra, ¿no? Los criollos, los civiles del taller, a través de un estudio hicieron,
utilizaron el sistema un sistema de analizador electrónico que se usa para análisis de frecuencia. Como nosotros teníamos las fragatas Hércules y la Trinidad que usaban el mismo radar que usaban las fragatas inglesas, teníamos la frecuencia de emisión de los radares los ingleses. Ujú. Entonces, en el momento el avión ascendía con ese equipo, que era un equipo de banco, se adaptó al avión cuando el radar inglés se sabía qué frecuencia era y el avión estaba alertado que era una fragata enemiga que estaba emitiendo radar. Claro, Entonces era lo que muchas veces salvó al avión de ser detectado por fragatas inglesas, las misilísticas, ¿no? exacto, te entiendo. Que yo te había dicho que la velocidad máxima del track era 350 kilómetros, Es nada, sí, comparado poca velocidad. con un Harrier o algo de eso, claro. Y Harrier es un avión subsónico, lo alcanzaba rápidamente, ¿no? Ujú. Te entiendo. Eh, y bueno, nosotros volamos, la escuadrilla nuestra operó hasta después del conflicto, nos quedamos casi una semana más en Río Gallegos, Ujú. junto con los dos bandeirantes, ¿sí? Fuimos- Yo el 21 de junio volví. En todo ese periodo la familia no, ni enterado por dónde andábamos, ¿no? No tuviste forma de comunicarte en Nunca ningún supieron momento. dónde andábamos. No, no. Hubo un momento que hubo una conexión cuando un avión, cuando ya estábamos en Gallego, mandamos cartas, pero mientras estuvimos en la isla y todo el periodo de aviones, Nada. nada. Nadie sabía dónde andábamos. Te hago una pregunta, Luis. Vos, en tu especialidad como eléctrico, en estos 82 días que operaron, ¿qué te dio más trabajo en el tracker? Mirá, nosotros nos cargábamos con el resto de especialidades, el motorista, Ujú, eh, eh, nosotros convivíamos mucho con el motorista y el hidráulico. ujú, ¿Por qué? Porque la parte hidráulica y la parte de planta propulsora tenía muchas fallas también. Por ejemplo, había falla de olor a combustible, que era normal. Adentro del avión, vos subías, la aerolínea era del grado 115, 145, ¿sí? El octanaje de la. sí, Vos la tirabas a la nafta esa y al rato no más en el piso. Se hacía un ujú, gas. sí, Entonces, cuando vos subías al avión, había un olor a combustible siempre. ¿Por qué? Porque se le ponía combustible a full. El avión, cuando va a despegar, lleva en cada ala un señalero. ujú, Cuando vos desplegás las alas, tiene que haber un mecánico verificando el sistema, que no haya pérdida, que trabe, que no se caiga el ala. ujú, Si se ve que hay una pérdida o hay una caída de ala, hay un sistema de seguridad que tiene que aplicarlo ese mecánico que está bajo el ala para evitar daño a la estructura. O claro, sea, y necesitas otro señalero en la cola del avión. O sea que vos cuando despegas, antes del despegue, necesitas 4 señaleros. Y eso es para verificar todos los sistemas en tierra antes del catapultaje, ujú, para darle seguridad al avión. ¿Qué pasa? Te lleva tiempo, pero vos estás con los motores en marcha, consumís combustible. Entonces, sí, más de una vez, esas señas eran visuales rápidas y chao. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo te había dicho anteriormente? Gracias a que gente con mucha experiencia ujú, dentro del sistema de mantenimiento, se podían achicar los tiempos en las inspecciones, en la solución de alguna falla. Ahora, el electricista, y a mí más trabajo nos daba, eran los sistemas de control, que eran, en los bastones llevan unos switch, que son los que controlan los sistemas de compensadores eléctricos, que el tab de alerón, el tab de elevación, ujú, que es muy importante en la aproximación al enganche en cubierta o vuelo en el portaaviones. Diríamos, es la sintonía fina para ir corrigiendo y compensando sí, todos los movimientos que tiene el portaaviones en el mar. No nos olvidemos que navegamos en un periodo donde el mar estaba muy enojado. ujú, Nos tocó un mar. El día del desembarco, tanto la Hércules y la Trinidad, que estaban afectados, todos los barcos que estaban afectados al desembarco,
nos tocó un, un- un mar bastante picado, Ujú, que para la aproximación, tanto diurna como nocturna, necesita sí o sí esos sistemas. Bueno, eso era muy fallero. Después teníamos muchas fallas en los instrumentos de navegación, que había que calibrar o compensar, eh, y en la parte eléctrica que alimentaba el radar, en la parte eléctrica que alimentaba el sistema de sonoboya, o sea, era una constante. Vos arreglabas una cosa y tenías el otro avión que volvía con otra falla. Habíamos armado dos grupos de trabajo, uno de 8 horas cada uno para ir a ujú. descansar, y a veces ese segundo que se tenía que ir a descansar seguía de largo, porque tanta Era mucha la falla, falla. a veces teníamos un avión a veces teníamos un avión de inspección, Ujú, tenía avión en el hangar, por ejemplo, una inspección que normalmente lleva 10 días, la teníamos que hacer en horas, ujú. ¿eh? Entiendo. No, sin salir y estar seguro de lo que hacíamos, sin salir de las normas de seguridad, tratábamos de hacer lo mejor posible para que ese avión vuelva, ¿sí? Yo tenía un encargado, que era un suboficial, que él era el encargado nuestro y era el encargado de mantenimiento, pero él laburaba a la nuestra, porque éramos poquitos también. Al haber dos grupos Ujú, y llevábamos varios días, este, porque de noche, de día, era constante. ujú. Bueno, la orden que nos había dado a nosotros, que los trabajos que él hacía los teníamos que supervisar nosotros, a él. O sea, hacía un trabajo, ejemplo, sacaba un generador, cambiaba un generador, lo teníamos que ir y supervisar, controlar qué trabajo él estaba. Así como él nos supervisaba a nosotros, nosotros lo Ah, supervisábamos. perfecto. Y ahí largábamos el avión. Ujú, Pero tenemos cambio de hélice, hemos tenido cambio general, cambio de carburadores, cambio de instrumentos de todo tipo. No, constante el trabajo. había trabajo. Ujú. ¿Eh? Constante el trabajo, Era, entonces. por eso te decía, una hora de vuelo equivalía a 25 horas hombre sobre el avión. Ujú. Y ahí más o menos por Y gracias a lo... Dios, Sí. sí, gracias a Dios, hemos tenido aviones que unos salían a volar y les sacaba tiempo, no sabíamos si iba a volar 4 o las 6 horas, Ujú. y cuando ya se acercaba a las 5 horas y media, estábamos todos ansiosos, que nos mataba la ansiedad de que el avión Esperando. regrese, ¿no? Claro, te entiendo. Y ahí entonces más o menos por lo que Porque por me... ahí, Sí. sí, no, por ahí te agarraba un vuelo nocturno, ese avión tenía que volver al portaaviones. No tenía la posibilidad, si no enganchaba, ir al continente, porque no le daba Ujú. la autonomía. Claro, porque Y estaba estamos libre. hablando de un mar embravecido, Ujú. noches oscuras, Claro. o sea que estaban regalados. El Tracker era un avión muy, muy, pero estaba regalado, diríamos. Ujú. Entiendo. No, ahí te estaba por decir que me hacía haciendo cuentas rápidas por lo que me comentaste, la escuadrilla que tenía alrededor de 60 y pico de hombres entonces, entre pilotos y mecánicos, Y 70 había, 70 hombres más o menos. sí, 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 porque te cuento, normalmente la escuadrilla tenía pilotos, Ujú, ¿sí? Cuando se arma el conflicto, se traen pilotos que no estaban más de paz en la escuadrilla para reforzar tripulaciones, cosa que no se dio con los operadores. Los que operaban el radar y el equipo sonar ujú, repetían. O sea, si los pilotos hicieron 20 misiones de combate, ujú. los operadores hicieron 40, Claro, pues, no tenía el el doble. recambio. Porque eran 10, 12, de los cuales 10, 12 eran 6, eran los que tenían la experiencia, el resto eran novatos. Ujú. Entonces iba uno con mucha experiencia y un novatón, Bueno, ¿sí? Y eran importantes los dos. obvio. En este caso, el radar era importante, pero el operador antisubmarino era importante, porque el que, en el caso, por ejemplo, nosotros
o la tripulación del portaaviones nunca se enteró de que hubo un submarino cerca. Nosotros nos enteramos, porque nosotros cuando bajaba el operador nos decía, tuvimos contacto de un submarino Y a ustedes, 40 millas, 50 millas. obviamente, no sabían ¿Qué nada. pasaba? Claro, lo que pasaba que era el submarino no atacaba porque él detectaba que a él lo habían detectado. Ujú. Entonces no animaba a la flota a lanzar ese torpedo, como lo hizo con el Conqueror con el crucero, que lo Claro, sorprendió. Nosotros totalmente. estábamos alertados, estábamos totalmente protegidos por el tracker, por eso era importante que esté volando las 24 horas. Y Por- hacía ese escudo de protección Ujú. junto con un Siquín que estaba ahí adentro del área. El Siquín sumerge, tiene un guinche, sumerge el sonar, lo mismo que Ujú. largaba el tracker, pero lo sumerge en agua y es un sonar, un audífono para escuchar lo que pasaba alrededor de lo que era el portaaviones y esto, los buques. Entiendo, Era una protección claro. más cercana. Por eso la acción antisubmarina no siempre es, obviamente, destruir un submarino, sino disuadir a que te ataque. Exacto. Bueno, nuestro comandante, en una reunión hace poco, que tuvo contacto con almirantes de submarinos de Inglaterra, Ujú. reconocieron que el tracker le dio dolor de cabeza en ese Ujú. sentido. Si no, al portaaviones lo hubieran hundido tranquilamente, porque era su objetivo, Claro. el crucero y el portaaviones. Ujú. Porque ahí hundían no solo los portaaviones, sino todos los aviones que después participaron desde el continente a los ataques allá en San Carlos. Los A4, por ejemplo, junto a la Fuerza Aérea, fueron parte de los aviones de ataque a lo que fue la isla, Entiendo. el conflicto El, en la isla. el comandante era el capitán de corbeta Scare, ¿no? Escare, Mm. sí, Escare era el comandante y el segundo comandante, Covarrubias, que fue el que desembarcó en la isla con nosotros, Ah, mira. era el segundo comandante. Covarrubias estuvo en la isla con nosotros, lamentablemente falleció hace poquito. Ujú. Ujú. Es otro tema que nosotros estamos viviendo, que yo ya te digo, yo tenía 25 años y mis suboficiales encargados, mis pilotos, que eran comandantes, ya tenían 40 y pico, hoy tienen 80, Ujú. 70 y pico, y hemos perdido ya varios de esos compañeros. Yo lo digo que convivimos muchos años con los pilotos, los mecánicos, es Claro, como una gran familia. claro. Todos se conocen bien Yo tuve dentro 30 de años en esa escuadrilla, toda una o vida, sea, tuve obvio. 30 años en la escuadrilla, Es así. 29 años. Bien. Ese avión, el Tracker, Ujú. posteriormente, fue el que recibe, hoy en día está volando, uno de los Trackers que participó del conflicto está volando ya con turbohélice, o sea que es el Tracker que quedó, Ujú. que se modificó en el año 22. Hicimos la modificación allá en Tel Aviv, en Israel, en Ben Gurión, la modificación de un Tracker a pistón, que era el que participó en el conflicto, Sí. con turbinas, turbohélice. Ujú. Y el resto de los aviones fue modificado en el país. O sea que un prototipo en Israel, año 92-93 fue, el resto se modificaron tres más acá en el país. Ya pasaron 30 años, Ujú. hoy está volando uno solo de Uno esos, solo. esos cuatro. ¿Y vos tuviste la posibilidad Uno solo quedó. de irte a Israel? Sí, yo estuve en el año 92 y 93 en la modificación en Israel. Qué bueno. Mucha experiencia. Sí, exactamente. Y ya en ese momento ya tenía unos años de escuadrilla y Ujú. bueno, fuimos a la modificación. Después seguí con ese avión un tiempo más hasta que después me retiré. Exacto. La verdad, Luis, nos comentaste todas tus experiencias, pero no quiero saludarte antes de hacerte una pregunta que me pidió nuestro nexo, Claudio Meunier, que te haga, el porqué de tu apodo dentro de la Armada. El tierno, me dice. Ese es mi sobrenombre, el tierno. Ujú. No, yo llegué a la escuadrilla, ya te dije, yo llegué a la escuadrilla con 17 años, 18 Ujú. recién, y tenía la cara de nene barba. Este,
Y llegué con la inocencia de cualquiera que entra a su trabajo o un trabajo nuevo, y por la cara que yo tenía, nene, muy nene, parecía un nene, Ujú. me agarraban para la broma. Me mandaban a hacer cosas que era hasta que agarré experiencia y bueno, y vino la venganza de los compañeros. Y ahí empecé a tener fama por las bromas. Era medio bromista, pero no, era todas las bromas normal de cualquier trabajo. Claro, entre Y compañeros. bueno, el sobrenombre es el tierno. Me quedó el tierno y ahora pongo el tierno y se ríen de mí, ¿no? Pero me quedó el tierno. ¿Qué va a Total. hacer? No puedo cambiar el sobrenombre. Hazte la fama. Ya está. La, Hazte la fama y échate a dormir. la verdad, Luis, te Este, agradezco mucho por este tiempo, ¿eh? no, no. Pues hay que uno no, pasaron muchos años que uno no Ujú. habla de esto, no hablaba de Marina. Sí. A mí lo que a veces me entristece mucho es la apertura que tenemos ahora, que podemos hablar, que Ujú. podemos comunicar en las escuelas, se cuenta. Cada uno tiene una experiencia distinta y una exposición distinta. No es la misma mi exposición a que estuvo en la trinchera. Claro. No es lo mismo la exposición que tuve yo a la que tuvo un voto de ataque. Ujú. Pero nosotros pusimos desde el día 28 de marzo hasta que volvimos, todo ese tiempo pusimos toda la carne, como dicen, en la parrilla. Ujú. Claro. Y, y estábamos con esos que eran aviones viejos. Estamos hablando de aviones del año 60, 50, ¿sí? Fabricados. O sea que son aviones que, te digo, nos dio mucho trabajo. Y la parte que nosotros preocupó cuando se inició todo esto era mandarnos la macana, de que cualquier mecánico se puede mandar la macana y vos cuando largás un avión, no largar un avión en una situación normal, que en una situación bajo presión, Claro. un mar embravecido, de Ujú. noche, cargado con combustible, cargado con todo lo que es armamento, casi al límite del peso, y con de inspección que eran acortados los tiempos, ¿sí? Y cada vez que salía a volar un avión iban cuatro compañeros nuestros. O Ujú. sea que teníamos esa responsabilidad. Y bueno, cuando terminó todo, el orgullo nuestro fue ese, ¿no? De que Ah, recuperamos el avión, que cumplió ujú. más de 120 misiones de combate. La escuadrilla fue ordenada con el honor al valor al combate. Ujú. Y bueno, y ahora se puede hablar, pero lo que te entristece es que hubo muchos años que no se podía hablar de Malvinas y hemos perdido compañeros que no han podido ver. Sí, te entiendo, Luis. O sea, se van No sé qué yendo, dijo. y obviamente no tuvieron la posibilidad de contar sus experiencias. Exacto. Este, y bueno, eso es lo que te entristece un poco y ver que Ujú. se está haciendo nuestros compañeros. Pero bueno, es así la vida. Por lo menos yo Así que siempre digo, sí, te agradezco que nos hagas estas historias a cada uno tiene su historia, cada veterano tiene su más o menos generalicé un poco ujú. lo que yo y mis compañeros, ¿sí? No es lo mismo lo que vivió el piloto, lo que vio el operador, Claro, exacto. ¿sí? Lo nuestro fue el mantenimiento. Como dijo un comandante, el trabajo de ustedes fue lo que hizo posible Claro. esas misiones Tantas que realmente misiones. salieron, fueron un éxito, Exacto. porque recuperar el avión ya era un éxito. Ujú. Es así. La verdad, Luis, como te dije, te agradezco mucho. Gracias por tu tiempo y quedamos en contacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Claro. Todo. Un abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a vos.